A ver, este documento dice así, es un documento que busca polémica, este documento busca polémica, este documento busca respuesta, este documento quiere erigir una postura ideológica clara. ¿Correcto? Vamos así. Foro Republicano y breve nota sobre su ideario y su cosmovisión ideológica y política del Perú y Sudamérica para el siglo XXI. ¿Qué es Foro Republicano? Es un movimiento político que reúne prioritariamente y en forma preferente a repúblico, categoría superior a ciudadano, nacionalista entre comillas, mariateguista, tahuantinsuyano, etnocacerista, ecologista, neoliberal, antiimperialista, aprista, comunista y patriota. Y totalmente opuesto y superior, por cierto, a conservador, liberal, elitista y alienado. Antes que a demócratas, entre comillas, o a militantes partidocráticos, sean de derecha o de izquierda o independientes, entre comillas, sin ser excluyente o sectario o faccioso en modo alguno. Es un movimiento político que opta por la inclusión, el diálogo y la exposición de ideas con altura, dignidad y respeto. Foro Republicano es un movimiento político que se constituye como acción, pensamiento y programa en un momento necesario, cívico, político y patriótico en el Perú, debido a la grave crisis moral, ética y social política por la que cruzamos, donde las actuales estructuras jurídico-constitucionales, histórico-materiales peruanas ya no responden a las necesidades de las grandes mayorías nacionales y, sobre todo, por la presente grave anomia social anética que alimenta como insumo básico a los partidos políticos que hoyan nuestra nación desde el siglo XIX. Ha llegado a niveles alarmantes de esa república. ¿Por qué se llama Foro Republicano? Foro Republicano opta por la forma de gobierno más idónea para lograr la justicia social y la mayor posibilidad de participación y representación política, y esa forma de gobierno adecuada es la república como instrumento y medio para llegar a la mayor felicidad al pueblo en la concepción de Aristóteles de lo que es política. República proviene del término latino res, que es igual a cosa, y público igual a asunto de todos. Por lo tanto, la forma de gobierno más incluyente e idónea para la mayor participación política es la república, reconocida universalmente y optada así a sangre y fuego por nuestros padres fundadores republicanos en el Perú. La república es la forma de gobierno más recomendable para lograr la mayor participación social y nacional. Así fue estudiado desde Platón y Aristóteles en la Grecia clásica, muchos siglos antes del nacimiento de Jesucristo. La república es una forma de gobierno que nace en medio de la polémica, la tensión social y política, la sangre y la represión, las guerras y golpes de fuerza y sobre todo y ante todo con el combustible de la voluntad popular favorable, porque la república siempre se impuso y se aplicó con estrépito y lucha popular y con el apoyo invalorable de militares patriotas y republicanos, necesariamente para derribar a las monarquías de todo tipo, tiempo y lugar. ¿Qué es el dominio de una persona que en su sola entidad política unitaria representaba y o emanaba y o derogaba la ley, el poder de vida o muerte y o la administración de justicia y o de gobierno? La república derribó también, tras duras peleas y enfrentamientos, a las élites de poder reaccionarias y antipopulares y a las aristocracias o el gobierno de los mejores o, entre comillas, iluminados, que encubrieron siempre a las oligarquías y plutocracias, enemigos del pueblo y por lo tanto enemigos de la república. La democracia no es una forma de gobierno. La democracia es una palabra, una simple palabra, sin referente sólido, ni seguro, ni aceptado firmemente. La palabra democracia es gaseosa y sin definición específica, que hasta los más grandes filósofos, políticos y politólogos universales no se ponen de acuerdo en su definición final hasta la fecha. Revisar el texto del contemporáneo célebre politólogo italiano Giovanni Sartori sobre la democracia en 2 tomos. La democracia es un término peligrosamente mal usado por tiranos, dictadores, autócratas o mafiosos o partidos políticos, sean de derecha o de izquierda, que solo buscan asaltar el poder o el gobierno para enriquecerse fácilmente y con impunidad. La república sí es un concepto firme, unívoco, categórico y aceptado universalmente, tanto en las ciencias sociales en general
como en la ciencia política y filosofía política en especial, siendo un concepto mucho superior a la simple palabra democracia, que no dice nada concreto y que es utilizada por todos los inescrupulosos, ignorantes, ambiciosos y farsantes de derecha y de izquierda, a su antojo, dogma y capricho, para esconder sus inconfesables intenciones, traumas y trapacerías o demencias, como está comprobado en el mundo y en todo tiempo y lugar. La República fue revalorada a fines de la Edad Moderna y sobre todo en la Edad Contemporánea, con y por las grandes revoluciones norteamericana y francesa. La Revolución norteamericana fue impulsada por los colonos granjeros, comerciantes industriales y el pueblo americano en general en una gesta sangrienta, épica, heroica y universal contra la explotadora, lejana y abusiva monarquía inglesa, que mantenía bajo ocupación y militar coloniaje al joven y naciente pueblo norteamericano, y que tras su costosa y sangrienta revolución nacieron como república independiente y libre y soberana luego de feroces batallas legendarias contra el imperialismo inglés, y como república naciente eligieron a George Washington como su primer presidente, instaurando una república moderna que iluminó al mundo como ejemplo de libertad, soberanía y autodeterminación, sin reyes ni príncipes, solamente el imperio de la ley del pueblo norteamericano, impuesto y manifiesto formal y legítimamente y bajo representación política popular. La épica y popular Revolución Francesa fue otro hecho histórico de impacto social, cultural y político, y de enseñanza universal de todos los tiempos, de carácter sangriento, militar, intelectual y legendario, y que en un momento álgido y crítico en grado sumo, movilizó militar y políticamente a toda Europa, defensora de la monarquía continental, contra el brillante personaje que representó a la naciente República Moderna Europea, el epónimo corso Napoleón Bonaparte, quien como genio militar y político e incomparable estratega y como hijo predilecto de la nueva República Francesa, logró vencer excepcionalmente a las tropas monarquistas europeas que se oponían a la República naciente. En Francia nace el concepto moderno de república como asilo de la libertad, igualdad y fraternidad. Es a partir de las revoluciones norteamericana y francesa que se expande y se acentúa en el mundo las luchas y enfrentamientos entre republicanos y monarquistas, como se puede constatar. Vale decir, la lucha de los republicanos por la libertad, la igualdad, la justicia social y la dignidad, y esa es la ruta que seguimos en Foro Republicano como praxis realista, concreta y material, de pelear por la justicia social en contra de la corrupción de las élites de poder que envilecen los derechos y libertades públicos y el desarrollo cultural y material de naciones, como es el caso del Perú. ¿Cuáles son las razones históricas peruanas que justifican el nacimiento de Foro Republicano? Recordemos que fueron nuestros jóvenes, impetuosos y románticos militares peruanos, y los latinoamericanos en general, por antonomasia admiradores del esplendente Napoleón Bonaparte, los que optaron por la forma republicana para el Perú, rechazando y combatiendo al dominio monárquico en general y colonial hispano en Perú en especial. Fueron esos púberes militares peruanos los que soñaron originalmente con hacer su propia república, cuando realmente el pueblo en sus diferentes estratos, clases y segmentos no estaba preparado para ello, ni cultural, ni espiritual, ni mentalmente, ni quería república, ni mucho menos entendía para qué servía una república. Por ello es que nuestra naciente y original república fue caudillesca, elitista, romántica, formal e irreal, perdón, y hasta antipopular. Por la ausencia del apoyo social y legítimo general y nacional, como lo fue en Estados Unidos y Francia. El hecho que llegaran los generales independentistas, José de San Martín desde el sur y Simón Bolívar desde el norte al Perú, a decidir la expulsión realista, no significó en modo alguno que nuestra república naciera realmente en el corazón y mente popular, y por lo tanto con la legitimidad requerida. Los generales libertarios argentinos y venezolanos cotados solo forzaron militarmente la ruptura con España monárquica, pero en realidad ambos enredaron, agravaron y confundieron mucho más el nacimiento de nuestra joven República Peruana. Por eso es que colapsa fácilmente nuestra primera república, y por eso nuestro movimiento Foro Republicano quiere instaurar una segunda república para corregir todos estos errores históricos, para lograr justicia social
y despegue como potencia sudamericana de nuestro amado Perú. Los primeros años de nuestra república fueron anárquicos, sangrientos e irregulares e infantiles. A partir de 1850-70 y gracias a la abundantísima riqueza del guano, aparecen los primeros partidos políticos fundados por mafiosos, aventureros y corruptos que le robaban al propio Estado peruano, como fue el caso específico de Manuel Pardo y las famosas consignaciones del guano. Revísense los últimos libros de historia sobre el tema. El mismo Manuel Pardo, que formó el Partido Civilista precisamente para oponerse a los militares que lo podían enviar a prisión y o derrocar, y para poder lograr impunidad y que su grupo mafioso siga enriqueciéndose a costa del Estado. Es decir, que en el Perú el nacimiento de los partidos políticos no fue por causa noble, patriótica y renovadora, sino todo lo contrario. Fue junta de delincuentes, entreguistas y mafiosos, como está más que probado en la historia, y esa secuela sigue hasta la fecha, como es fácil compulsar con la historia y la crónica presente. Por eso mismo es que insurge Foro Republicano, para presentarse como alternativa frente a la partidocracia mafiosa de derecha y de izquierda, que solamente se dedicó a depredar los recursos públicos de nuestro Estado, dejándonos en el siglo XXI como país subdesarrollado. ¿Por qué Foro Republicano defiende invariable y firmemente a la República como forma de gobierno en el siglo XXI? La República es la piedra de toque insustituible e inamovible y no negociable que defendemos y ponemos en mesa para dialogar y acordar y avanzar en el plano político. No reconocemos otra forma de gobierno y nos enfrentamos a todos aquellos que se opongan a... que se opongan a la República, ¿verdad? Nosotros defendemos la creación republicana, aunque insuficiente e incipiente y precaria en su origen, de nuestros padres fundadores, y respetamos la sangre derramada por nuestros héroes nacionales que fueron verdaderos repúblicos: Miguel Grau, Francisco Bolognesi, Andrés Avelino Cáceres, Abelardo Quiñones, etc. Asimismo reconocemos al protohombre que defendió la República de Indios, el cacique cusqueño Túpac Amaru, como una genuina y legendaria expresión sangrienta y rebelde que buscaba la inclusión y respeto a nuestros hermanos indígenas ante el dominio colonial hispano. Y también reconocemos la gesta de autodeterminación, patriotismo, independencia y dignidad nacional que nos legó el piurano general ejército peruano Juan Velasco Alvarado, quien debe ser reconocido oficial y formalmente como uno de los repúblicos más importantes de nuestra historia del siglo XX. ¿Qué se debe entender por la palabra foro? No democrático ni popular, sino republicano. La denominación de la palabra foro la asumimos conscientemente como una señal y bandera y tarea, y también como una demostración que nosotros queremos incluir y conversar y consensuar y acordar con todas las naciones y etnias, culturas, grupos y asociaciones de interés en la vida política general, a fin de poder formar, construir y cristalizar finalmente la nación peruana. Vale decir, nosotros queremos formar de a verdad y legítimamente a la nación como concepto unitario, porque a la fecha no somos nación aún. Lo que existe hace siglos es cultura dominante occidental, expresada en élites de poder de todo tipo y oligarquías que imponen sus ideologías, sus creencias, sus costumbres, sus religiones, sus imaginarios, sus caprichos. Y eso debe terminar. Y para corregir ese vicio, dominio y abuso secular de las élites mediáticas, políticas y económicas hasta la fecha, es que se forma Foro Republicano a manera de mesa de diálogo, a manera de podio de exposición de ideas, planes y argumentos, a manera de ágora de razonamiento consensuado nacional para el progreso sin fin de nuestro amado Perú. ¿Cuál es el objetivo de Foro Republicano? Foro Republicano emerge como proyecto político-cultural regenerador, transformador y renovador
que busca instaurar la Segunda República Peruana como objetivo primero, en razón que la primera república histórica, creada formalmente desde el 28 de julio de 1821 a la fecha, ha colapsado absolutamente, debido a que originalmente en términos reales seguíamos viviendo mental y culturalmente bajo los cánones regalistas, colonialistas, hispano-culturales, ideológicos, religiosos e intelectuales en todo el siglo XIX en general, con algunas y contadas expresiones de libre pensamiento. Y en consecuencia, la primera república, realistamente hablando, fue no nata, material, cultural, mental e intelectualmente. Y ello debido a la propia ignorancia de nuestro pueblo en general, que ni siquiera sabía qué era república, y menos democracia, y mucho menos libertades públicas. No solamente en el siglo XIX, sino también se puede verificar hoy en amplios bolsones electorales de la fecha. Perú se democratiza realmente recién a partir de 1979, con la constitución política que permitía votar universalmente a cualquier peruano mayor de 18 años. Y la mujer, no olvidemos, recién pudo votar a partir de 1950. Por culpa de la partidocracia de derecha y de izquierda que han gobernado o han actuado guiados solo por sus intereses de grupo antes que por los sagrados intereses de la República Peruana, aunados estos males a las élites oligárquicas abusivas de poder mediático y político, antipatriotas, explotadoras y alienadas, con y por el entreguismo de nuestras riquezas y esfuerzo nacional. Y como resultado seguimos siendo un país subdesarrollado y simplemente un vulgar exportador de piedra con cholo barato, como norma, cuño y signo, sin ciencia y tecnología de punta relevante como política de Estado, ni menos industrialización relevante ni trascendente en el contexto mundial. Estos males, vicios y desgracias nacionales son los que quiere corregir inmediatamente Foro Republicano, impulsando la Segunda República para procrear un Perú como potencia sudamericana en todo campo, porque tenemos los recursos y condiciones para ello. ¿Por qué Foro Republicano aprecia que tenemos una república ausente en términos reales? Foro Republicano comprende y conceptúa que nuestra república es ausente y que ha colapsado absolutamente porque no se cumplen las leyes ni las sentencias judiciales, o se birlan o se obliteran por las élites de poder de todo tipo, siendo vital y cardinal que en una república de verdad o real se cumplan las leyes y las sentencias judiciales con un poder judicial imparcial y alejado del poder político y partidocrático, y con un poder legislativo verdaderamente representativo en todas sus nacionalidades, antes que representar partidos o grupos de poder como sucede hasta la fecha. Hasta aquí llega la lectura. Esta es la página 4, son 15 páginas, ustedes entenderán, este es un trabajo largo y son breves notas de Jaime del Castillo que entrega oficialmente al movimiento Foro Republicano. El documento completo está en mi cuenta Facebook, y hoy día a las 7 de la noche nos reunimos en el Vialé y ahí vamos a entregar también copias a los asistentes y vamos a debatir de ese tema. Jaime del Castillo seguirá trabajando, tenemos muchas más ideas para desarrollar sector por sector lo que quiere Foro Republicano, porque nosotros queremos debate de ideas. Aquí no queremos caudillismos estúpidos, aquí no queremos seguir a Toribio Carambola, aquí queremos seguir principios e ideas que lleguen a cambiar la realidad de este país vía una segunda república peruana.